por tu misericordia, te damos gracias por toda tu bondad, te damos gracias, Señor, te damos muchas gracias. Yo te doy gracias desde ya por todo lo que tú vas a hablar el día de hoy, por todo lo que tú vas a utilizar para ministrarnos, Señor, para hablarnos, para hacernos entender tu palabra, para hacernos entender tu corazón. Yo te pido, Señor, ilumínanos tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Ilumina, Señor, tu palabra para que podamos tener entendimiento, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Padre amado. Te damos gracias, muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te alabamos, aunque no podemos estar en un lugar levantando las manos y cantando, Padre, pero con nuestros corazones y con nuestra vida te alabamos y te adoramos donde estamos en casa, Padre amado. Te exaltamos a ti, te glorificamos a ti, tu nombre sobre todo nombre, Padre amado. El día de hoy, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Entonces vamos a comenzar. Les pido para la siguiente semana, por favor, active su camarita, ¿sí? Antes no les pedía eso, pero como ya cada vez se va alargando más y se va alargando más esto, entonces ya la cosa tiene que ir cambiando un poco más. Entonces cada domingo vamos a estar con la cámara activada. Ok, Sarita, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces cada domingo vamos a estar con la cámara activada, ¿sí? Amén. Entonces los que están en pijama dicen amén. Ok. Vamos a comenzar. La semana pasada nosotros hablamos sobre el cumplimiento de la ley en Jesucristo. Jesucristo fue el que cumplió todo lo que se habla en el Antiguo Testamento. Vimos cómo realmente el Nuevo Testamento no se contradice para nada con el Antiguo Testamento, al contrario, los dos se complementan, cómo el Antiguo Testamento no se contradice para nada con Jesucristo, los dos se complementan. Vemos cómo todas estas historias, todos estos libros, todos estos profetas que murieron apedreados, todos estos hombres que vivieron algunas vidas difíciles, llenos de pruebas, valieron la pena porque todo esto se resume en el cumplimiento de Jesús. Todo eso se resume en que Jesús haya venido a la tierra. Entonces, es como ver una precuela, pero inmensa. Es una introducción inmensa a lo que venía en el Nuevo Testamento, que fue Jesucristo, ¿sí? A lo que estamos experimentando nosotros ahora, que es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición estar experimentando ahora a Jesucristo, porque como dice la palabra en Hebreos, muchos hombres murieron sin ver la promesa cumplida, murieron sin ver lo que Dios les había hablado. Y parte de eso, y gran parte de eso, creo que todo eso se llama Jesucristo. Muchos hombres que profetizaron a Jesús no pudieron ver a Jesús o no pudieron experimentar esa gracia ellos mismos o con sus propios ojos verlo. Entonces nosotros somos afortunados porque el día de hoy sí podemos verlo. El día de hoy podemos ver esa promesa cumplida en nuestras vidas. Y es eso lo que yo quiero hablar. El día de hoy, la prédica de hoy, si usted quiere ponerle un título, anótele, aunque ya sabe el título. Si nos sigue en redes sociales, ya sabe el título. Si no, pues síganos en redes sociales, le animo. Ahí siempre estamos subiendo prédicas, palabras, videos, música. Vamos a comenzar a subir pronto para que ustedes también tengan con qué adorar y todo. Entonces, la prédica de hoy se llama Ni una jota ni una tilde. Así se llama la prédica de hoy. Ahí anótele en su cuadernito. Siempre tengo un cuadernito de notas, no para que anote cada palabra que digo yo. Es más, las prédicas las estamos subiendo a YouTube constantemente. Entonces, pero más que eso es para que usted anote cosas que usted le marcaron y usted quiere estar recordando constantemente en la semana. ¿Ok? Entonces, otra cosa antes de comenzar, al final voy a preguntarle a los del estudio bíblico el versículo que se tenía que memorizar, ¿no es cierto, Víctor? Entonces, sí, la lista está lista, pero han de tener acá la hoja así, grandote el versículo. Algunos ya tienen pegado encima del celular. Pregúntame a mí. Ok, vamos viendo ahí. Entonces, comenzamos, ¿sí? Vamos a Mateo 5 del 17 al 20. Los que usamos la semana pasada también, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿por qué? Y esto es interesante. Jesús dice esto y luego dice ¿por qué? Es decir, va a comenzar a dar una explicación de lo que acaba de decir. Si se da cuenta, entonces dice ¿por qué? De cierto os digo, yo quiero que aquí le ponga atención. El de cierto os digo, cuando alguien decía de cierto os digo, cuando un maestro decía eso, es porque decía que eso tenía un énfasis especial. Es como que yo les diga el día de hoy,
lo que les voy a decir, póngale mucha atención, resáltelo, enmárquelo, preste bastantísima atención a lo que voy a decir ahorita mismo. Algo así era el decir el desierto, os digo. Es un énfasis sobre un asunto. Entonces, y sobre todo cuando decía Jesús, desierto, desierto os digo, es porque era de vital importancia lo que iba a decir. Entonces, miren lo que Jesús dice aquí. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ese lo vamos a estudiar la siguiente semana. Y vamos a hablar mucho sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. No es porque yo tenga un fetiche o tenga un arranque en contra de eso, pero ¿cuántos se dan cuenta que cada cierto tiempo, creo que en cada capítulo Jesús habla en contra de los falsos maestros? ¿Ok? Y ahora tenemos ahí pastores moralistas que dicen, no, no tienes que hablar nada, solo tienes que ponerte a orar. No, eso es mentira, eso es mentira. Sí tenemos que ponernos a orar por los falsos maestros que denunciamos, pero tenemos que denunciar, ¿ok? Entonces, no por eso, como les decía la semana pasada, nos vamos a volver locos y vamos a hablar de todo el mundo mal. Eso está mal, eso no es correcto. Hay que tener un equilibrio en todo. Cuando uno denuncia a alguien es porque ya ve un peligro en medio de eso, ¿ok? Entonces, la siguiente semana vamos a ver eso, pero hoy vamos a ver el segundo versículo, que es el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Ok, entonces, cuando dice una jota o una tilde, la jota no es la jota que nosotros tenemos en el abecedario, ok. La jota es la letra yod, Y-O-H-D, yod. En el abecedario, se podría decir, en el abecedario judío, en el abecedario hebreo, es la letra más pequeña de todas, ok. Y dice, y una tilde, esa está hablando de un trazo muy chiquito. Es decir, lo voy a poner como un ejemplo. Entre la P y la R, ¿cuál es la diferencia? Entre la P mayúscula y la R mayúscula. Una rayita, ¿no es cierto? Si usted quita esa raya, la R deja de ser R y se vuelve P. Entonces, esa rayita Jesús está diciendo. Y esto es bien interesante porque hay versículos, hay versículos en los que una rayita lo cambia todo en el abecedario judío. Entonces, por ejemplo, hay un versículo, no me acuerdo si era en Zacarías o Levítico, que decía, no profanéis a Dios, pongámoslo por ejemplo. Y si le quita la rayita, queda, no alabéis a Dios. Entonces, así de importante es la cosa, así de importante es la situación. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar en serio cómo leemos y cómo interpretamos la Biblia. Amén. Entonces, vamos a ver, entonces hay tres verdades aquí que hoy no les voy a explicar. Hay tres verdades. El Antiguo Testamento es infalible. La segunda es que existe una armonía esencial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo tercero es que existe una armonía esencial entre la ley y la gracia. Eso, si quiere, anótelo, téngalo como título, pero eso no lo voy a explicar el día de hoy. Voy a explicar que la palabra de Dios no va a pasar sin antes cumplirse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que voy a explicar el día de hoy. Que tal vez tú tienes una promesa en tu vida que no va a pasar sin antes cumplirse. Amén. Que todos los cristianos tenemos promesas en nuestra vida que se van a cumplir. Que hay palabras establecidas por Dios para la tierra, para los cristianos, para los hijos de Dios o para los del mundo que se tienen y que se van a cumplir. Ahora sí vamos a hablar de lo que se tiene y se va a cumplir, porque hay cosas que se van porque se van a cumplir que están escritas en la Biblia, ¿ok? Sin irnos por encima de la soberanía de Dios. Entonces, Isaías 55, del 10 al 11, dice lo siguiente. Le leo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, es decir, no regresa, sino que solo desciende y viene, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Todo eso hace la lluvia, dice la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este versículo lo vamos a dividir en tres partes, ¿ok? Este versículo lo vamos a dividir en tres partecitas bien esenciales, ¿ok? La primera parte que dice,
así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, ¿su palabra que sale de dónde? De su boca. Pregunta, ¿dónde está plasmada la palabra que salió de la boca de Dios? ¿En el pastor? No, en la Biblia. ¿Me entiende? Por eso usted tiene que aprender a no comerse cualquier cuento. Si eso no está plasmado en la Biblia, esa no es palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Es decir, todo lo que está escrito en esta palabra no fue traído por voluntad humana. Nunca una profecía puede venir a través de la voluntad del hombre. ¿Me entiende? Por eso yo tengo cierto conflicto cuando alguien le dice a otro, oye, profetízale a él. Es como que no, esa no es la voluntad de uno. ¿Me entienden? Hay dones proféticos que están más enfocados en la predicación que en la predicción. Porque la palabra verdadera, certera, nunca va a venir por voluntad de hombre. ¿Me entiende? Entonces, por más que usted le diga, Señor, es que dame una palabra, yo quiero ir y darle una palabra al presidente, así no funciona. Esto es por voluntad de Dios. Amén. Y si tú le vas a dar una palabra al presidente, pues que sea una palabra salida de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí tenemos un montón de palabras salidas de la boca de Dios, pero a veces no nos basta, no es suficiente, y eso es un problema, lo voy a explicar más adelante. Entonces, vamos ahí. Dice, Números 23:19. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Miren, en la santa naturaleza de Dios no existe la mentira, no es como los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios es inerrante, es decir, no se equivoca, no se puede equivocar y es infalible, no puede fallar. Amén. Entonces, le explico todo esto porque después le voy a dar una bomba de todas las promesas que Dios tiene para usted y usted va a entender que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios no vuelve vacía, que la palabra de Dios no erra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque mira lo que dice en Eclesiastés 5, del 5 al 6. Anotará todos los versículos, sí los anota. Eclesiastés 5, del 5 al 6. Dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. Es decir, ¿sí se da cuenta, iglesia? Lo que dice aquí, que prometer y no cumplir es pecado. Por eso es que Dios no puede hacer eso, porque Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo. Es que la santidad de Dios no es solamente para decir, uy, qué santo que es, y yo no me puedo acercar a ese Dios. No, es para admirarnos de su santidad, y es para gozarnos y beneficiarnos de su santidad. Porque Dios es tan santo que lo que ha prometido, Él no lo puede borrar, porque Él no miente y Él no se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? El Dios es tan santo que lo que ha prometido, Él lo va a cumplir y lo tiene que cumplir, porque Él es un Dios de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Dios no hay pecado. Por esa razón siempre, siempre, siempre va a cumplir lo que promete. Diga conmigo ahí en su casa, diga, Dios siempre cumple lo que promete. Entonces, la Biblia, hermano, no está escrita al azar. Si algo está escrito como una promesa para nosotros, se va a cumplir. Ahora, quiero que aprenda a escucharme bien. Y quiero que aprenda a leer la Biblia bien. Porque yo no estoy diciendo, bueno, le voy a repetir lo que yo estoy diciendo mejor. La Biblia no está escrita al azar. Si algo está escrito como promesa para mí, se va a cumplir. ¿Sí me está escuchando cuando digo como promesa para mí? Porque aquí hay 1,000,000 de promesas que no son para nosotros. ¿Sí? Y hoy en día son las que más agarramos y las que más prostituimos y más engañamos a la gente con esas promesas. Porque son promesas que están ahí, pero no son para nosotros. Hay algunas que son para el pueblo judío. Hay otras que eran específicamente para el Mesías. Tales como cuál, le doy un ejemplo. Salmos 2, creo que Salmos 2:22 o Salmos 2:11, no me acuerdo. Creo que lo tenía por aquí. Salmos 2:8, perdón, estaba en otro baile. Salmos 2:8, ¿qué es lo que dice? Pídeme y te daré por herencia. ¿Qué es lo que dice? Las naciones, ¿verdad? Y ahí vemos un montón de pastores ignorantes bailando en chulla a pie, diciendo, el Señor me entregó el Ecuador. No. Cualquiera que estudie la Biblia medianamente entiende que ese versículo hablaba de Jesucristo.
¿Cómo vamos a darle las naciones a cualquier otro que no sea Jesucristo? Entonces no se ponga a pedir la nación. Ore por la nación, ore por el país, pero no se ponga a pedir la nación. No diga, Señor, dame las naciones y ahora mismo yo me voy a la China y me voy acá y me voy a Camboya y me voy llevando el evangelio porque el Señor me entregó las naciones. No, el Señor no le ha dado las naciones. Amén. Entonces, eh, entonces eso es algo interesante. Por eso les digo, las promesas que están escritas para mí, Dios las va a cumplir. Amén. Y ahí viene por qué muchas oraciones no han sido contestadas, porque tal vez has estado pidiendo promesas que no eran para ti. Amén. Ok, es que hay cosas específicas para personas dentro de la Biblia. Yo les decía una cosa, lo de David y Goliat, se puede aprender muchísimo de eso, pero entienda una cosa, usted no es David y no tienes un Goliat enfrente. ¿Sí me está entendiendo eso? Cuando alguien venga y te diga, levanta la piedra de la fe y tumba las circunstancias y tumba el problema, tú no eres David. Eso fue algo que vivió David. ¿Qué podemos sacar de la historia de David? Podemos sacar cómo David representa a Jesús y Goliat representa a ese gigante que es la muerte, nuestro gigante. Y Jesús vino y derribó al gigante, no nosotros. ¿Me entiendes? Pero tú no eres David. Entonces ahí es ahí cuando agarramos, ay Señor, como David derribó al gigante, ahora mismo yo te pido, ayúdame a derribar esto. No. Es que por eso es que tenemos que aprender a leer la Biblia en contexto y enfocar todo en Cristo. Porque si no enfocamos todo en Cristo, desenfocamos y simplemente se vuelve una prédica motivacional. Yo le digo una cosa, usted vaya a una charla motivacional, no a una iglesia, a una charla motivacional y le van a decir algo así, agarra esto, agarra las piedras y comienza a derribar las circunstancias. Es motivación, pura motivación. Amén. Otro ejemplo, yo le voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Y tengo prometida una prédica que se llama versículos sacados de contexto. Y voy a dar todos los versículos sacados de contexto que predican en la iglesia cristiana. Y lo voy a dar los días miércoles de estudio bíblico. ¿Ok? Entonces, sigamos. Mire, existen inconvenientes por los cuales no vemos las promesas cumplidas. El primer inconveniente, anótelo si quiere ahí, porque ese es el que todos fallamos. Tomamos la palabra de Dios y la exageramos, manipulamos o sacamos de contexto. Tomamos la palabra de Dios, la exageramos, manipulamos o sacamos de contexto. Como les decía el ejemplo de David, como les voy a decir Filipenses 4:19. Vamos a ir a Filipenses 4:19. Entonces, ¿qué dice Filipenses 4:19? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Amén. Entonces, mira, una promesa es que Dios promete proveernos de acuerdo a nuestra generosidad y nuestra oración. ¿Por qué? Porque aquí ¿qué vemos? La gente que dice, no, es que Dios te va a hacer rico de acuerdo a su riqueza en gloria, porque Él es rico en gloria. Entonces, ¿qué te va a hacer? Rico. Manipulaste y sacaste de contexto el versículo. ¿Ok? Lo exageraste, porque Dios habla de nuestras necesidades. No habla de una riqueza grande, grande, grande para que tengamos un carro y 10 casas. Si Dios quiere darle a alguien eso, gloria a Dios. Será para su propósito, eso también lo voy a explicar. Pero también lo estamos sacando de contexto porque si leemos los versículos anteriores, leemos que Pablo primero les enseña a sembrar. Aprendan a sembrar generosamente y el Señor les va a proveer en cuanto a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, otro ejemplo de esto que tomamos, exageramos, manipulamos, sacamos de contexto la palabra de Dios es Mateo 6. Perdón, déjeme ver bien. Ya, Mateo 6. Cuando dice que Él conoce todas nuestras necesidades y si pones primero el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Y otra vez decimos, no, es que todo es todo, Dios te quiere hacer rico. Y no es así. Otra vez estamos malinterpretando la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, lo primero es eso. Tenemos que aprender a leer la Biblia en su contexto, aunque no nos guste muchas veces. Porque como que es que será mi versículo favorito y tú lo quieres estropear, pastor. No es que lo quiero estropear, es que quiero que leamos bien. Amén. Quiero que leamos bien. Entonces, mira, el segundo inconveniente que tenemos es que tomamos una promesa que no es para nosotros. Eso es lo que les decía. Ejemplo, Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Vamos para allá. Anótelo si quiere ahí. Ese es uno de los versículos más tomados y más
Este es el primer versículo de la Biblia que habla de Jesucristo. Amén. Entonces desde aquí ya comienza el evangelio. Desde aquí ya comienza Jesucristo a ser el centro de todo. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué dice la gente? Mujer, de tu simiente le va a pisar la cabeza al diablo, mujer. Por eso es que debes tener hijos. Por eso es que tus hijos van a hacer esto y no. Este versículo hablaba de Jesucristo y de María. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, pero entonces no puedo decir que mis hijos le pisarán la cabeza al diablo, pero es que eso no lo promete para nosotros. Esa es una promesa para la humanidad cumplida a través de Jesucristo que nació a través de María. ¿Cuántos me están entendiendo el punto al que me quiero ir? ¿Por qué digo esto? No para desilusionarlos ni para que se queden sin versículos para orar. Al contrario, hay 1.000.000 de versículos con los que usted podría orar correctamente y Dios podría obrar en su vida. Otro versículo es Marcos 3:27. ¿Qué es lo que dice? Que hay un hombre fuerte resguardando el botín y para poder ir y quitarle el botín al hombre fuerte tiene que venir el hombre más fuerte y atar al hombre fuerte, entonces tomará el botín del hombre fuerte. Perdón si me hice bolas, un trabalenguas completo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que enseñamos? ¡Ata al hombre fuerte! ¿Cómo que ata al hombre fuerte? El hombre más fuerte es Jesucristo y este ya ató al diablo y le quitó el botín. ¿Cuál es el botín? Nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí se da cuenta cómo tomamos algo que no es para nosotros? ¿Quién es el hombre más fuerte? Jesús. ¿Quién es el hombre fuerte? El diablo. ¿Por qué ahora decimos que el hombre más fuerte somos nosotros? Por eso es que puedes decir lo que quieras, que eres el hombre más fuerte, pero no pasa nada. Porque el hombre más fuerte es Jesús. Si usted estudia bien cada versículo en todos los evangelios que se dice eso, usted va a ver que el hombre más fuerte es Jesús. Y qué bendición que sea Jesús, para que nosotros no estar ahí todo el tiempo y yo ato esto, y yo ato lo de acá y se dañó el ventilador, y no, yo ato el espíritu de acá y se dañó la carne, y yo ato el espíritu de esto. Jesús ya ató al diablo, ¿me entiende? Sí, nosotros tenemos una guerra espiritual, pero la oración es hacia Dios, no para el diablo. Amén. Entonces, esos son ejemplos chiquitos de lo que son versículos de promesas que no son para nosotros. Hay muchos más, pero más son los que son para nosotros. Amén. Entonces dice, el tercero, el inconveniente más grande de todos. No conocemos la palabra. Por ende, no conocemos nuestra herencia y las condiciones para que se cumplan las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no conocemos eso y eso es un problema. ¿Por qué? Porque de repente estamos en esto. Acércate confiadamente y decimos, ay, sí, me dijo el pastor que me acerque confiadamente y ya está. Pero ¿qué dice la palabra? Acércate con fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Ahí está la condición. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cada promesa tiene una condición, mi hermano. No es imposible de cumplir esa condición. Es más sencillo de lo que usted cree, porque es a través de la gracia de Dios. Amén. ¿Sí está recibiendo esta explicación que le estoy dando? Entonces, cristiano que no conoce la palabra es como un abogado que no conoce la Constitución. ¿Cómo rayos defiende los derechos tuyos o de alguien más si no conoces la palabra? Vas y hablas cualquier cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cristiano que no conoce la palabra es como abogado que no conoce la ley. ¿Me entiende? Por más que vayas y digas, no, pero es que él es bueno, pero demuéstrame. Y tienes que hablar con los términos que tienes que hablar y tienes que mostrar las cosas como son y tienes que basarte en la ley. No basta solamente que tú tengas un criterio y una opinión. Tu criterio, es más, el criterio de un buen abogado tiene que estar basado en la ley. Después de basarse en la ley es que te da un buen consejo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, Lucas 15, del 11 al 18. Dice, y también un hombre tenía 2 hijos, esto es el hijo pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desapareció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, el hombre ya hasta lo último ya es como que ya dame la comida de los chanchos. Y aún así la gente no le quería dar. Y volviendo en sí, diga conmigo ahí dónde está. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros tengo en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Mira, y volviendo en sí, es un cristiano cuando lee la Biblia. Y dice, oye, pero esta es mi herencia. Oye, pero esto es lo que me da mi padre. Esto es lo que tengo. ¿Me entiende? Entonces es muy parecido a nosotros cuando leemos la palabra y sus promesas. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y ustedes saben el resto de la historia, que el padre lo recibió al hijo pródigo. Pero ¿cuántos me están entendiendo a dónde me voy en este momento? Entonces, lastimosamente, muchos cristianos no vuelven en sí. No vuelven en sí y siguen buscando, porque si usted se da cuenta, él estaba buscando y como que quiero comer aunque sea la comida de los chanchos, tengo hambre. Y es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Quiero comer lo que sea que me den, quiero que me den cualquier cosa, tengo hambre. ¿Me entiendes? Entonces, pero de repente, cuando un cristiano agarra la Biblia y vuelve en sí, dice, ¿por qué estoy mendigando por esa falsa doctrina? ¿Por qué estoy mendigando por esas falsas palabras? ¿Por qué estoy mendigando por esa persona que ni siquiera me corresponde o esa persona que me está haciendo daño? Si tengo una herencia de que Dios me va a dar una mujer, mira, la herencia para los jóvenes solteros aquí, ¿qué dice? La herencia de Jehová es la mujer, es una mujer virtuosa. Y tú sufriendo por cualquier mujer ahí, sufriendo por una mujer del mundo, sufriendo por una mujer que te lleva al pecado y toda la cosa. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y nos atamos a lo que tenemos y a nuestras circunstancias. Entonces, ¿cuáles son algunas de las promesas que tenemos, iglesia? Yo quiero que me escuche, si quiere anótelas. Primera de Juan 5:11, vida eterna. Ese es sí, porque sí a los que creen en Dios. Primera de Juan 1:9, perdón de pecados. Ese es sí, porque sí a los que creen en Dios. Todas estas promesas son sí, porque sí a los que creen en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4:19, provisión. No estoy diciendo que seas rico, pero sí provisión. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar, Dios te va a proveer. Mateo 11:28, descanso. ¿Cuántos dicen amén a esa? Hechos 1, del 4 al 5, el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Isaías 45, del 22 al 23, salvación. Esas son promesas, esas son una de las pocas promesas que te estoy diciendo que nadie te las va a quitar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nos gusta lo material, nos gusta lo físico. Somos como Pedro, que si la mayoría de cristianos estuviéramos ahora sentados con Jesús y Jesús dice, mañana Lenin Moreno me va a meter preso y en 3 días me van a matar. La mayoría dijera, no, Señor, porque estamos viendo más lo de aquí, de la tierra, que lo del cielo. Entonces, pero mira, la mayoría de las promesas que Dios tiene para nosotros son en lo espiritual. La mayoría, porque no digo todas, hay muchas que sí son aquí en la tierra. Muchas que son en nuestra familia. Usted me dice, la familia, Josué 1:8, yo tengo que estudiar mucho ese versículo, porque eso no habla de una promesa. Ese simplemente es el decreto de un hombre diciendo, mi familia y yo vamos a servir a Jehová. ¿Ok? ¿Sí se da cuenta que cuando leemos bien, las cosas son diferentes? Cuando viene, creo que era Santiago, cuando viene Juan y les dice, hijitos míos, mi anhelo, mi deseo es que prosperen en todo, así como prospera su alma. Ya ves, Dios quiere que prosperes en todo. No. Juan, un viejito amoroso, el apóstol del amor, como le decían, tiene un deseo en su corazón bien grande, que sus discípulos prosperen. Si se da cuenta, cuando leemos bien, hasta no nos dañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos están recibiendo lo que les estoy diciendo, lo que les estoy enseñando? Entonces, mira, ahí les doy un tanto de promesa. Esa fue la primera parte del versículo, ¿verdad? Que decía, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra salida de la boca de Dios se tiene que cumplir, se va a cumplir porque salió de la boca de Dios. ¿Ok? Entonces lo segundo es, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero. ¿Lo que quiere quién?
El cristiano majadero que está ahí decreta y decreta porque las cosas tienen que pasar. Porque, o ¿quién? Dios. Sino que se hará lo que quiero. Esa palabrita de ahí la hemos quitado hoy en día del diccionario cristiano. ¿Me entiendes? Entonces Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo se sometió a la voluntad de Dios, siendo igual a Dios. Jesús se hizo hombre, era 100% hombre, 100% Dios, pero no era menos que Dios el Padre. Pero dice la palabra en Efesios 5 que voluntariamente se sometió a Dios el Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Y él dice, yo no voy a hacer mi voluntad, yo no voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que quiere el que me envió. Entonces todo está sujeto a la voluntad del Padre. Y esto quiero explicarlo bien, porque muchas veces predicamos sobre las promesas y Dios te quiere proveer y eso está muy bien. Y más emocionamos a la gente y la gente sale emocionada, pero sale engañada, sin todo el contexto de lo que habla la Escritura. Porque ¿qué dice Job 1:21? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quita. No, Jehová no quita, Jehová no castiga, Jehová no mata. Todo lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mira, esto lo está diciendo un hombre que en un día se murieron sus 10 hijos. Un hombre que su esposa lo abandonó y que perdió todas sus propiedades. Un hombre que pasó de ser un hombre tan rico a ser un enfermo, lleno de lepra, lleno de llagas en el piso, miserable, que hasta que se dejaban lamer por los animales. Imagínate, se dejaban lamer por los perros para calmar las heridas. Y yo quiero que entiendan una cosa, los perros son un animal que los judíos, para los judíos son, ¿cómo se dice? Consideran inmundos. Ahí está mi ayuda idónea ayudándome a hablar. Entonces, es que un poco más y se me sale el zafique acá. Ya me confundo con todo. Entonces, los judíos consideraban inmundos, pero ahí estaba el hombre dejándose lamer por los perros. Y este hombre dice eso. Jehová dio, Jehová quita. Sea bendito el nombre de Jehová. Entonces, a pesar de que Dios quiere proveernos, todo está ligado a su voluntad siempre. A pesar de que hay una promesa, y esto yo quiero que usted entienda bien. ¿Cuántos entienden que hay una promesa y que Dios nos quiere proveer en medio de la necesidad? ¿Sí entiende eso? Que Dios nos ama y Dios es generoso y dadivoso. Ok, pero todo está sujeto a su voluntad. Si por un tiempo Él no quiere, no lo va a hacer, por más que esté escrito en la palabra. Y no está mintiendo. No está yéndose en contra de. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay promesas que no van a cambiar, que Dios no se va a ir en contra. Pero esto no es que Dios está mintiendo, no, es que yo dije que iba a proveer, pero no estoy proveyendo. Pero es que entiendo una cosa, hay muchas cosas involucradas, hay muchas promesas involucradas, porque cuando Dios permite una prueba en nuestra vida, es porque quiere elevarnos en algún área espiritual. Cuando Dios permite una dificultad en nuestra vida, es porque Dios quiere darnos sabiduría. Entonces, si madurez, crecimiento, si Dios todo el tiempo estuviera dándonos todo, no seríamos maduros, no creceríamos, no abundaríamos en sabiduría. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, a pesar de que está aquí la promesa de Dios, todo está ligado siempre a su voluntad. Por eso es que dice, ok, mi palabra no va a volver vacía, pero sino que será lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Dios no es un malcriado que se arrepiente o cambia de opinión, no es así. Pero Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tu familia necesita. Tal vez no es dinero, tal vez es amor. Y tal vez te quita el dinero para que se junte la familia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces tal vez ya pasaste la prueba o tal vez estás pasando una prueba, pero Dios te sigue dando de comer. Es que hay cosas, mire, la provisión no es $1.000.000. Dios siempre está proveyendo. Porque la provisión no es $1.000.000. La provisión es esa manzana que vino tu vecino a regalarte cuando no tenías que comer. Eso es provisión. ¿Me está entendiendo? Entonces todo está ligado a su voluntad siempre. Santiago 4:13, 4 del 13 al 16 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, les dice Santiago. No sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir,
Y esto yo también les digo a todos los cristianos, y me gustaría decirle a todos los cristianos, todas las iglesias, en lugar de estar diciendo, mañana voy a hacer esto, yo declaro esto, y por fe voy a hacerlo de acá, en lugar de eso deberías decir lo que dice aquí Santiago, en lugar de lo cual deberías decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Decir yo voy a hacer esto porque yo lo declaré, es decir, yo sé más de Dios, yo sé más que Dios. Eso es soberbia, eso es orgullo. Uno tiene que aprender a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mira, aquí hay otro ejemplo. A pesar de que Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, viviremos si Dios quiere. Oye, qué tremendo que es esto. ¿Por qué te digo esto? No es para confundirte, es para traer descanso ya a tu vida. ¿Por qué? Yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están acá escuchándome. ¿Usted ha experimentado lo que es el decir que sea lo que Dios quiera, pero con fe y expectativa? Mi hermano, eso trae descanso. Eso trae descanso. Mi hermano, eso trae un alivio al alma. Yo estoy haciendo este negocio, me estoy esforzando y estoy orando, pidiéndole al Señor que me provea, pero que sea lo que Dios quiera. Eso te liga a la voluntad de Dios. En lugar de cargarte empujando para que se cumpla lo que estás declarando. Que hay algunos que están ahí, y yo declaro porque tu palabra dice que quieres que yo tenga abundancia y esta empresa sale, porque tiene que salir. Y cuando no sale, y viene la condenación. Y en medio de ese proceso turro en el que, no, es que tiene que salir y declaro. ¿Por qué? Porque más responsabilidad le das a tu declaración que a tu confianza en la buena voluntad de Dios. Más confianza le damos a nuestra oración que a la soberanía de un Dios bueno, porque Él es bueno, mi hermano. Cuando tú tienes fe y esperanza y expectativa y amor, tú eres capaz de decir que sea lo que Dios quiera. Yo voy a orar por esto, pero que sea lo que Dios quiera, porque Dios siempre quiere algo mejor de lo que yo quiero. Dios siempre me bendice de una manera más grande de lo que yo quiero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no es falta de fe. Muchos cristianos solo le llaman a eso falta de fe o falta de identidad. Eso es amor por Dios. Eso es amor por un rey. Es un respeto por el rey. Tú no vas a un reino y le dices, rey, haga esto o lo de acá. Tú no vas al castillo de Buckingham, donde la reina Isabel, y le dices, oye, dame de comer. Oiga, si quiere, deme un plato de comida. Tengo hambre. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuántos están escuchando y cuántos están recibiendo lo que estoy impartiéndoles en esta mañana? ¿Sí está trayendo esta palabra equilibrio a sus vidas? ¿De cómo funcionan las promesas de Dios? Que Dios es fiel y Él es justo y Él va a cumplir lo que ha prometido. Pero tal vez estamos leyendo mal la Biblia y por eso estamos exigiendo cosas que no son. Entonces, tercera parte del versículo dice, y será prosperada su palabra en aquello para lo que la envié. Oiga, qué tenaz. Mire, hasta ahora no se trata de nosotros. Hasta ahora todo se trata de Dios. Hasta ahora todo se trata de Él. Entonces, mire, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, será prosperada en el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Cuando los propósitos de Dios son cumplidos en la tierra, aquí viene la clave, Él se lleva la gloria. Amén. Yo sé que estas prédicas no son las más populares, porque a la gente les gusta, les encanta. Sí, dice la palabra, mira, dice la palabra que se levantaron falsos maestros, decía el apóstol Pablo, decía, se levantan tus falsos maestros porque ustedes tienen picazón de oído, porque ustedes quieren escuchar esa vaina. ¿Qué es lo que dice en Jeremías? La gente venía y le decía al profeta, profeta, no profetices cosas duras, no profetices lo justo, miéntenos un poquito, haznos felices con profecías lindas. Esa es la naturaleza del hombre, le encanta que le digan lo que le conviene, lo que ellos quieren escuchar. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es por eso que estas prédicas no son de las más populares. Y cuando esto te choca es porque se está yendo en contra de tu naturaleza. Se está yendo en contra de esa carnalidad que dice, no, pero es que yo quiero que se trate de mí. Pero aquí está diciendo, clarito, será prosperada mi palabra en aquello para que la envíe. Es decir, para mi propósito, para que yo me lleve la gloria. Es claro lo que Dios está diciendo. Si Dios salva a tu familia,
No es para que tengas el mega testimonio, es para que Él se lleve la gloria. Si Dios te provee con una empresa que has estado luchando mucho tiempo, no es para que digas, soy rico, todos van a ser ricos. No, es para que Dios se lleve la gloria. Todo es para que Dios se lleve la gloria. Si tus motivaciones no son que Dios se lleve la gloria, esa palabra no se va a cumplir en tu vida. Si tu motivación es que Dios no es que Dios se lleve la gloria, sino que tú poder disfrutar de eso, tú poder vivir de eso, tú ser feliz y tú ser satisfecho, esa promesa tal vez no se cumple en tu vida. Porque sabes que yo te voy a decir una cosa, parte de la gloria que se lleva el Señor es que podamos disfrutar de su bendición también. Entonces, ¿por qué estás tan embobado solo en ti cuando Dios está pensando en ti? Si Dios te tiene a ti en sus pensamientos, porque eso lo dice la palabra en Eclesiastés clarito, es pecado que tú trabajes y que no disfrutes de lo que estás trabajando. Pero si lo haces para la gloria de Dios, hasta vas a disfrutar de una manera pacífica. Hasta vas a disfrutar y va a ser la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces Él se tiene que llevar la gloria en todas las promesas cumplidas en tu vida. Él se tiene que llevar la gloria. No es para que una iglesia se lleve la gloria. No es para que un hombre se lleve la gloria. No es para decir, ese es el ministerio más ungido, o esa es la iglesia más numerosa, o esa es la iglesia tal cual, y esa es la iglesia tal. No, es para que Dios se lleve la gloria. Es para que cuando vean el ministerio del altar, digan gloria a Dios. Es que ahí no se trata de los hombres. Es que esa no es la iglesia del pastor José, esa es la iglesia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces ahí es cuando clamamos y oramos por su iglesia. Porque no estoy clamando y orando por mi iglesia. Estoy clamando y orando por su iglesia para que Él se lleve la gloria en medio de la salvación, en medio de la sanidad, en medio de las familias restauradas. Entonces tal vez hemos estado orando mal. Y yo les voy a poner un ejemplo. Les voy a preguntar esto y quiero que me haga así con la cabeza o así, ¿ya? ¿Será el deseo de Dios que la gente reciba su Espíritu Santo? Es una promesa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero ¿y quién se lleva la gloria cuando un creyente recibe el Espíritu Santo? Dios, ¿verdad? Amén. Pero ahora, si la gente clama por su Espíritu Santo solo para hacer un show o para probar algo a los demás o para probar que Él puede hacer milagros, ¿crees que Dios respaldaría eso? No, claro que no. Porque la gloria la está buscando esa persona. Entonces tú te das cuenta ahí cómo hay una promesa de parte de Dios. Y no es que Dios sea mentiroso. Es que nosotros no cumplimos los requisitos, que es que toda promesa cumplida en nuestras vidas tiene que darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo la familia Martín está recibiendo ahí. Los demás están recibiendo, díganme, mueve la cabeza, escribe en el chat algo si usted está recibiendo. Porque yo sé que después de esto van a venir muchas promesas recibidas, porque las van a aclamar personas cristocéntricas. Porque las van a aclamar personas que más les importa a Jesucristo que sus propias vidas. Por eso van a haber promesas cumplidas. Cuando te deje de importar tanto la promesa como te importa a Dios, ahí la promesa se va a cumplir. A ver, lo voy a volver a repetir. Cuando le des más importancia a Dios que a sus promesas, las promesas se van a cumplir. ¿Me está entendiendo? Entonces, una razón por la cual las oraciones no son contestadas es que no conocemos el propósito de Dios en las cosas y en los tiempos. No conocemos el propósito de Dios porque no conocemos la Biblia. No conocemos los propósitos, no conocemos las condiciones. Estamos orando por nuestra familia. Yo les predicaba el viernes, las mujeres que oran por sus esposos y se portan como locas y nunca pasan en la casa. Cuando dice el apóstol Pedro, pórtate bien, mujer, y no vas a necesitar ni hablar. Por tu comportamiento tu marido va a creer. Y ese comportamiento no va a ser para que digas, ay, soy una mujer piadosa, es para que digas, gloria a Dios, mira lo que Dios hizo en mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Y todo se lo lleva la gloria a Dios, porque lo que Dios hizo en mí provocó que Dios haga eso en mi esposo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y tú ves promesas cumplidas, tras promesa cumplida, tras promesa cumplida. Amén. Entonces otro ejemplo, 2 Corintios 9:10. Vemos que Dios es generoso en 2 Corintios 9:10, porque, bueno, se los voy a leer, ¿ok? 2 Corintios 9:10. Si tienen preguntas, al final voy a responder preguntas. Yo estoy terminando.
Segunda de Corintios 9:10 dice lo siguiente: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En el 11 dice: para que estéis enriquecidos en todo para liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Entonces mira, yo veo el único versículo aquí en el que dice para que crezcan en riquezas, para que sean enriquecidos. Pero mira lo que dice: el que tiene semilla dará, porque Él es generoso y dadivoso a sus hijos en particular. Él siempre cumple la promesa de renovar los recursos de los que dan con generosidad y convicción, porque no nos gusta leer todo completo. Ahí estamos clamando por riquezas. Y luego, ¿qué dice abajo? Para que se enriquezcan, para que sigan dando, para que se renueven sus recursos y para que sigan dando. De eso estamos agradecidos, dice el apóstol Pablo. ¿Me entiendes? No de tener un montón de gente rica ahí, sino gente que tiene recursos, pero que entiende para qué son los recursos, que entiende que todo es para darle la gloria a Dios. Y es por eso, en serio es por eso que las promesas no se cumplen, porque gloria a Dios está muy lejos. No entendemos lo que dijo el Señor cuando dijo: y será prosperada mi palabra, es decir, se cumplirá en aquello para que yo la envié, con mis propósitos, con mis anhelos, con mis deseos. ¿Por qué estás manipulando, manoseando y destruyendo la palabra de Dios? Entonces Santiago 4:3 dice: y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que le piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. ¿Sabes por qué mucha gente siembra y no recibe nada nunca? Nunca. Porque siembran para poder tener un carro. Perdón, pero eso es un placer propio. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando Dios quiere bendecirte, Dios te bendice y punto. Pero tus motivaciones tienen que ser darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es por eso que muchas veces no pasa nada. ¿Sabes por qué muchas veces oramos por la gente enferma y no pasa nada? Primero, porque tal vez no es la voluntad de Dios sanarla. Segundo, porque lo hacemos para que nuestro ministerio tenga fama. Terrible. ¿Cuántos me están entendiendo? El problema hoy en día es no saber. Mira, ¿cuántos saben quién es Elías? ¿Todos saben quién es Elías? Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, y en un día murieron como 300, 400 profetas de Baal, falsos maestros. Elías, el hombre que fue arrebatado sin conocer la muerte. Entonces Elías, el hombre que retó a Jezabel, pero luego terminó huyendo. ¿Me entienden? Y era, ¿y dónde está el Dios de Elías? El problema hoy en día no es saber dónde está el Dios de Elías. El problema es dónde están los Elías de Dios. No sé si me está entendiendo. El problema hoy en día no es dónde está el Dios de Elías, es dónde están los Elías de Dios. No es dónde está el Dios de esos cristianos que se congregan en altar, es dónde están esos cristianos que realmente aman a Dios. ¿Dónde están los que no dejan de orar por buscar fervientemente la voluntad y la gloria de Dios? Ese es el problema. Y ahí tenemos gente prepotente diciendo: voy a hacer caer fuego del cielo para que te mueras. Ese no era el corazón de Elías en primer lugar. Otro día estudiaremos eso. Ahí tenemos gente totalmente equivocada con la palabra de Dios, pidiendo promesas que no son para ellos, clamando por cosas que no son la voluntad de Dios y tratando de cumplir propósitos que no son los de Dios. Entonces, de esto tenemos muchísimo hoy en día, iglesia. Cristianos que piensan que el Espíritu Santo vino para hacernos reír o para entretenernos. Cristianos que piensan que los milagros son para hacer crecer iglesias. Cristianos que piensan que el cristianismo es para buscar mi autorrealización. Y engañando a mucha gente, diciendo: no, todas las promesas se van a cumplir, solo pídele. Mira todo lo que estamos estudiando, mira todo lo que implica una promesa. ¿Cuántos me están entendiendo todo lo que implica una promesa? Primero entendemos que vino de la boca de Dios, está ligada a la palabra, no está fuera de la palabra. Algo que alguien te diga: esta es la voluntad de Dios, y no hay un solo versículo bíblico que respalde eso. En contexto, eso no es la voluntad de Dios. Lo segundo, está ligada a la voluntad de Dios, es decir, está totalmente arraigada a que salió de su boca.
Lo tercero, tiene que cumplir un propósito de darle la gloria a Dios. Es decir, ¿sí se da cuenta que las promesas de Dios para nuestra vida no se tratan de nosotros? Oye, eso para mí es un revoltijo en la cabeza. A ver, tienes una promesa para mí, pero a la final no se trata de mí. Exacto. Es ahí cuando vas a comenzar a recibir las promesas de Dios. Exacto. Es que esa es la clave para que los cristianos experimenten las promesas de Dios. Si tiene preguntas, voy a responderlas en 5 minutos que termino. Entonces, repitamos Isaías 55 del 10 al 11. Porque como desciende del cielo, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce, y da semilla al que siembra y pan al que come. Todo eso es la lluvia, repito. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y será prosperada en aquello para que lo envíe. Le va a dar la gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las promesas de Dios son eternas, son poderosas y nunca cambian, nunca dejan de brillar ni iluminar con esperanza nuestro caminar. Amén. Nunca deja de brillar ni iluminar con esperanza nuestro caminar. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Dios cumplirá lo que prometió. Pero mi pregunta es, ¿estás tú cumpliendo las condiciones que Dios requiere para Él cumplir sus promesas? Hoy, tomemos una de las promesas más hermosas en toda la Biblia, ¿ok? Yo quiero que hoy tomemos una de las promesas más hermosas en toda la Biblia. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este tiempo de cuarentena, ¿cuántos están trabajados y cargados? ¿Cuántos ya no aguantan más? ¿Cuántos dicen a veces ya no sé qué hacer? A veces solo me quiero botar, poner mi cara contra la almohada y llorar, pero de la angustia y la depresión. Pero ¿por qué no toma las promesas importantes? ¿Por qué no toma las promesas que son eternas, como las del Espíritu? Más nos enfocamos en las promesas que involucran lo natural. Más nos enfocamos en una provisión física que en una provisión espiritual. ¿Te das cuenta que el descanso de Dios es de las provisiones más grandes que podemos tener? ¿Por qué? Porque involucra su presencia. Mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa que podamos acercarnos y podamos estar cara a cara con el Dios vivo. Qué hermosa promesa que en medio de los problemas familiares, en medio de los problemas financieros, en medio tal vez de un divorcio, en medio de una separación, en medio de una traición, en medio de una ruptura, tú puedas ir donde el que te amó primero y digas, Señor, dame descanso. Porque tu palabra dice que a los trabajados y cargados les vas a dar descanso. ¿Estás trabajado y cargado, iglesia? Cumples la primera condición entonces. ¿Cuál es la segunda que decía Jesús ahí? Sean mansos y humildes. ¿Cumples esas dos condiciones? Entonces el descanso de Dios es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Deja de embobarte por algo tan mísero como el dinero. Deja de embobarte por las cosas materiales. Comienza a perder la cabeza por Dios. Cuando tú pierdas tanto la cabeza por Dios y no necesites nada más que Él, tú vas a comenzar a ver promesas cumplidas. En serio, es que cuando Dios es tu todo, es que viene todo. No es que viene todo y el Señor dice, ok, te voy a dar computadora, te voy a dar carro, te voy a dar esto, para que entiendas que yo soy tu todo. No, acércate con fe, creyendo que en Él lo hay todo. Y cuando te acercas con fe y entiendes, dices, Señor, es que en serio tú eres todo. Este año que yo tuve, que tuvimos un tiempo de prueba muy difícil con mi esposa, tuvimos un tiempo de prueba, pero tenaz todo un año, todo un año. Fue tal cual un año. Comenzó en junio y terminó en junio. Y cuando yo me acercaba al Señor, a veces ya sin saber qué hacer, decía, Señor, ¿qué hago? No tengo ni para comprarle un par de medias a mi esposa y eso me pone muy triste. Y el Señor me traía siempre a memoria. No me decías que soy tu todo. Porque yo le decía, pero es que Señor, tú prometiste que me ibas a proveer. Pero es que no soy tu todo. Porque yo te digo una cosa, cuando Dios es tu todo, nunca más vuelves a tener necesidad.
No porque tengas millones en la cuenta, no porque tengas la refri llena, sino porque tu todo nunca falta. Oiga, no sé si me están entendiendo. Todo puede faltar menos Dios. Tú clamas y Él responde. Tú oras y Él responde. Tú lo buscas y Él te habla. Si Él fuera tu todo, cristiano, si Él fuera tu todo, nunca andarías, siempre andarías alegre y esperanzado. Y podrías andar hambriento, pero no hay necesidad. Eso es una locura, que solo la fe te puede llevar a creer. Podrías andar endeudado, pero no hay necesidad. Porque eso es tenerlo a Él. Y cuando Él es tu todo, entonces las promesas se comienzan a cumplir. Iglesia, las promesas se comienzan a cumplir. Nosotros, gracias a Dios, tenemos familia salva. Pero Dios ha sido nuestro todo. El Señor nos ha provisto un lugar maravilloso donde vivir. El Señor nos proveyó. Pero porque desde hace un año que no teníamos ni para pagar el arriendo, decíamos, tú eres nuestro todo, Señor. Y por eso estamos felices y estamos gozosos y no nos vamos a amargar. Y a veces nos dormimos llorando, ¿no, vida? Porque a veces era triste, a veces era duro, a veces era difícil creer. Por eso el principal de la sinagoga le dijo, Jesús, Jesús, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y a veces le he dicho muchas veces, yo te creo, pero ayúdame a mi incredulidad, porque hay algo dentro de mí que todavía se pone triste. Pero en medio de esas noches diciéndole, Señor, tú eres mi todo, y me voy a gozar en ti, y ya no me voy a amargar. ¿Me entiendes? Alguien me decía una vez, pastor, ¿para qué contar el testimonio si eso les va a hacer daño a la gente? Porque yo les cuento el testimonio de que Dios me prosperó. Pero ellos no tienen ni idea de todo el año que pasé llorando, me decía esta mujer. No tienen ni idea de todo el año que pasé creyendo y sufriendo. Y si yo les cuento mi testimonio, ellos van a creer que mañana va a pasar. Porque hay un proceso en medio del cual Dios se vuelve tu todo. Y muchas veces es dejándote sin nada. Es dejándote sin familia. A veces es dejándote sin posibilidades. A veces es dejándote sin finanzas. A veces es dejándote en malas circunstancias. Y no es que Dios sea malo, es que Dios te ama y sabe que eso te va a acercar a Él.